Estamos enfocados, seguramente, muchos de nosotros, el país está partido en dos, se está mirando el tema electoral, pero hay un tema de fondo que va a tener que asumir el próximo gobierno, sea quien asume ese gobierno. Estamos hablando del tema de la pandemia. Hoy nos han dicho que en el último fin de semana se ha detectado la variante Delta y esto genera una gran preocupación. Pero por el otro lado, el gobierno está garantizando dejar 62 millones de dosis de vacunas para que el próximo gobierno continúe con el calendario. Es más, se ha propuesto en algún caso que se mantengan las autoridades de salud para que esto no tenga una secuencia interrumpida. Ojalá sea así. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero Beto Villar se introdujo en el sector salud, habló con el ministro, qué es lo que queda para hacer y cuál es el desafío del próximo gobierno en el sector salud, importantísimo. Compartimos con ustedes el reportaje. Desde muy temprano, largas filas de autos ingresan al vacunatorio de la playa Agua Dulce en Chorrillos para cumplir con una meta que jamás imaginamos en marzo del año pasado. Para muchos, la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 es también una dosis de esperanza. Que vengan más personas a vacunarse, porque veo que algunos están desocupados y la gente quiere ya vacunarse más. Ya, claro. Eso es lo que yo pido. Que se abra más, digamos, claro, más, lugares de vacunación. Claro, y que vengan más personas. Ya hemos recepcionado hasta anoche más o menos 9.600.000 dosis de vacunas. Anoche ha llegado un cargamento de casi 500.000 de Pfizer. La próxima semana va a llegar otra cantidad igual. Esto nos está permitiendo tener ya aplicadas más o menos 7,5 millones de dosis y 2 millones, un poco más de 2.800.000 ya con doble dosis, o sea, totalmente vacunados. El viernes este era el escenario de un país que requiere no solo vacunas, sino también disminuir las muertes por pandemia y sobre todo conocer cuál es el camino que seguirá en salud pública el gobierno que entre, esperemos, el 28 de julio. Muchos que nos dedicamos a este tema hablábamos del periodo del gobierno del señor Ollanta y lo considerábamos 5 años perdidos en salud. Y mucho me temo que estos 5 años, peor aún con la pandemia, van a ser 5 años más de pérdidas en salud. No vamos a esperar nuevamente a que venga otra pandemia y volver a lo mismo, ¿no? Sí es necesario lamentablemente implementar más en hospitales. El gobierno pues de Vizcarra nos dejó pues mal, ¿no? Mal parados. Bueno, mal que bien, como si este gobierno, el señor Sagasti, algo ha avanzado, pero me gustaría que el siguiente gobierno sí sea pues mucho más enfático en el trabajo, ¿no? En realidad hay recurso humano desplegado a nivel nacional, pero hay que articularlo bien, pues, ¿no? Punto final llegó esta semana a Apurímac para conocer el estado del llamado nuevo hospital de Andahuaylas, anunciado en 2009 como reemplazo de un antiguo centro de salud y que hasta ahora, por incontables hechos que llevaron incluso al exgobernador Elías Segovia Ruiz a la cárcel por malversación de fondos, sigue en este estado. Esta es la enorme fachada del proyecto que podría beneficiar a las casi 200.000 familias de las provincias de Chincheros y Andahuaylas. Sin embargo, lo que vamos a ver en su interior difiere mucho de lo que se necesita. Equipos médicos sin uso, paredes a medio hacer, una construcción que lleva años sin terminarse pese a las promesas. Yo mismo voy a hablar con la ministra de Salud para garantizar de que este hospital se concluya con todas las especificaciones que requiere una población atendida como la de Andahuaylas y toda el área de influencia que tiene. Así que no se preocupe. Compromisos que no se cumplen y al final la principal víctima es el paciente, el peruano que se enferma, aquel que busca una cama UCI. La pandemia nos ha recordado lo frágil de nuestro sistema de salud. Y es que según información pública, el 97% de los centros de salud de primer nivel de atención en el país cuentan con infraestructura inadecuada. Esto es, postas, consultorios, centros de salud y hospitales de baja complejidad.
Los hospitales tampoco están lejos de esta triste realidad, pues el 96% de su capacidad instalada es también inadecuada. Y si hablamos de las sedes administrativas y sistemas de información que no funcionan adecuadamente, el nivel del problema va del 69 al 80%. Esto tiene que ver con la famosa brecha de infraestructura, es decir, los centros de salud y servicios de calidad que faltan para poder atender como se debe a los peruanos. Pero lamentablemente por temas de gestión, y lamento mucho por falta de transparencia y por qué no decirlo por corrupción, han quedado en nada. Tenemos cantidades de hospitales, el Hospital Lorena de Cusco, los hospitales en Junín, por ejemplo, a medio hacer, o terminados y no presupuestados recursos humanos, equipamiento, el funcionamiento, y por lo tanto es una inversión al agua. Esto ha llevado, por ejemplo, que a la fecha tengamos 44% de nuevos establecimientos de primer nivel de atención y 41% de hospitales por implementar, una deuda que el paciente arrastra por años. Lo que sucede mucho en inversión pública y en infraestructura pública es que nos demoramos mucho en ejecutar las inversiones. Y nos demoramos mucho en ejecutar principalmente porque desde el inicio los estudios técnicos, los expedientes técnicos tienen información que no es la más adecuada, la más idónea. Entonces, durante la ejecución nos explayamos más allá del cronograma de ejecución previsto porque hay que adecuar esa información. Y ahí es donde surgen pues adicionales de obra, adendas, arbitrajes y una serie de escenarios que nos paralizan. Un caso como el que vimos en Andahuaylas grafica la gravedad del problema. Este año los gobiernos regionales tienen 242 millones de soles para ejecutar 86 proyectos de inversión en salud, pero a la fecha han usado menos del 20% de ese presupuesto. Los gobiernos regionales tienen dinero, en uno de los artículos se habla que 2/3 partes, solo se deja de ejecutar casi 1/3 o un 40%, y los gobiernos regionales dejan de ejecutar de 100 soles 40. Entonces imagínate, encima no gastas lo que estás programado para renovar tu infraestructura en salud, y eso explica, ¿no? Incapacidad, corrupción, y lamentablemente pues eso se ha ido sumando, no ha habido un control. Tengamos en claro que todos los procesos de inversión pública, al igual que los otros sistemas del Estado, como las contrataciones del Estado, el presupuesto público, el abastecimiento, el endeudamiento, tienen decisiones que corresponden o que las toman personas que tienen pues cargos de confianza o que a veces son las más altas autoridades. Cuando esto se mueve constantemente, las decisiones tienden a dilatarse más en el tiempo. Según cifras de Su Salud de fines del año pasado, el 97% de peruanos cuenta con algún seguro de salud. Sin embargo, según el INEI, en los últimos 15 años aumentó el desinterés de la población para acudir a nosocomios debido a su lejanía, a la demora en las citas y a la falta de confianza en el servicio. Entonces no es un tema de falta de dinero, es un tema de oferta, de mala calidad de la atención, de falta de confianza, principalmente en la red pública, porque es la más grande, que está accesible a todas partes. Un objetivo, el aseguramiento universal, ha sido trabajado en los últimos meses y es un reto para el siguiente gobierno. Se ha dado un decreto de urgencia recientemente que garantiza el financiamiento para todos. Se le ha dado 250 millones de presupuesto al CIS para incorporar a todos a ese derecho. Otro de los objetivos a asumir es el del combate a la anemia y la desnutrición crónica. Solo el año pasado se registró que el 12% de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica en el país, mientras que el 40% de niños entre 6 y 36 meses tiene anemia. Desde que empezó la pandemia, el Ministerio de Salud ha realizado más de 20 millones de atenciones por teleconsulta, entre ellas el monitoreo de pacientes. Diariamente pasaron de 350 a 22.000 en todo el país. Se trata de una tendencia cuyo camino se ha afirmado y puede ser una solución frente a la problemática de la infraestructura. Seguimos pensando en fierro y cemento cuando tenemos a la mano y tenemos recurso humano que puede hacer atención virtual, porque el 70% de las enfermedades son de nivel complejidad bajo. Entonces, eso lo puedes atender por telesalud o por lo menos
amainar, ¿no? Y la pandemia está demostrando que es posible, la gente lo acepta. Cierto es que tenemos aún pendiente la conexión de red para llegar a las zonas más alejadas. Se trata de un factor clave, pero con solución. Más allá de la telemedicina, de la teleconsulta, la digitalización nos va a permitir gestionar mejor en tiempo real la salud. El país tiene la fecha comprometida 62 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y el compromiso de llegar a las 3.000 camas UCI el mes que viene, así como 242 plantas de oxígeno medicinal para todo el país que produzcan 159 toneladas diariamente. ¿Qué tanto podría afectar un cambio de gobierno a todo lo avanzado en la lucha contra la COVID-19? Están comprometidas, están suscritas, en todos los casos hay un pago adelantado, o sea, no debe haber ningún problema. Y desde el punto de vista de la capacidad de vacunación, estamos crecientemente teniendo más centros de vacunación. Se han inaugurado algunos en estos días justamente para poder atender de mejor manera a los de 50, que es una franja mayor en población. Y cuando entre los de 40 va a ser más todavía. Entonces, tenemos a nivel nacional más o menos 7.000, un poco más de 7.000 brigadas de vacunación. Se trata de un avance, como ya sabemos, que podría haberse golpeado por movidas en una gestión como la de salud. Mi propuesta ahorita sería que por lo menos, o en algunas líneas generales, se mantengan los directores encargados, ¿no?, de la vacunación, del seguimiento, de la vigilancia de laboratorio, ¿no?, el tema coyuntural de la pandemia, porque si no controlamos el contagio con la vacunación, que es una de las armas, aparte hay que seguir haciendo educación a las personas. Lamentablemente sigue habiendo gente que hace reuniones de todo nivel socioeconómico, desde lo que llamamos entre comillas informales, hasta los más educados, ¿no? O sea, entonces hay que seguir por ese lado, pero ahorita es para una reactivación, hay que evitar el contagio. Estos son los retos y escenarios a corto plazo. En lo que va del año, el sector salud ha ejecutado el 41% de los poco más de 12.300 millones de soles que tiene de presupuesto. La gestión de Ugarte dejará listo el plan al siguiente gobierno. Hay cosas que son de urgencia, de emergencia, pero que sirven para el futuro. Recursos humanos no debería desatenderse, debería incrementarse cada vez más. Infraestructura debe seguirse ampliando. En el caso de insumos como el oxígeno también, las camas UCI igualmente. Entonces, creo que vamos a dejar al siguiente gobierno mejores condiciones de lo que había antes y, sin embargo, va a haber que continuar ampliando y esto debe reflejarse en el presupuesto del 2022. El Congreso entrante debe analizar y aprobar el presupuesto del 2022 en noviembre próximo. El que viene será un año de grandes proyecciones y esperemos también del fin de la crisis sanitaria.